Profesores y compañeros, somos el grupo número 1 y nos toca hablar sobre los materiales escritorios y los materiales e instrumentos para escribir. Ya, nuestro grupo está conformado por Cedeño Hilary, Cedeño Verónica, Intriago Yuli, Intriago Marcelo, Palma Vanessa, Solórzano Miriam, Zamora Gabriela y Diego Gaibor. A continuación mi compañero Marcelo. Es materiales de escritorio. Los materiales de escritorio son aquellos materiales que utilizó el hombre para plasmar signos con el objetivo o con el fin de comunicarse. Tradicionalmente, las materias son estudiadas por la epigrafía, que se divide en metales, piedras, arcilla, astas y huesos. Y los materiales peleográficos son materiales flexibles que están divididos en papiro, pergamino y papel. Y así mismo, los materiales epigráficos son las piedras, los metales, las arcillas, los huesos y las astas. Dentro de las piedras es un material más consistente que no necesita de preparación y es uno de los materiales fundamentales para la epigrafía griega y especialmente para la romana. Y su función es que en ellos se grababan todas las escrituras e inscripciones acerca de lo que es la epigrafía. En los metales hay que mencionar además una serie de anillos de oro, objetos, bronce, figuras y objetos en general, como incisos, que conocen bajo la denominación instrumenta documenta. La arcilla, en sentido estricto de la escritura, es la más antigua y conocida como la cuneiforme sumeria de 3200 a.C. En esta se conservaban en tablillas de arcilla y que por medio de ellas se podían escribir los materiales y las escrituras antiguas. Los huesos, generalmente los huesos son conformados por las tortugas, las ballenas, entre otros animales. Además aparecen diferentes civilizaciones como la maya, la azteca, entre otras. Y las astas es la parte que sobresale en la zona del cuerpo de lo que son las letras. Además que estas se encuentran y se pueden obtener a través de los cueros de toros, entre otros animales. Gracias. Paleográficos. Tenemos el papiro, que se reproduce a través de su rizoma. De ellos, en ciertos intervalos, brotan nuevos troncos, así mismo como el tallo del papiro. Podemos obtener láminas que en la antigüedad se utilizaban para escribir, que eran utilizados por el antiguo Egipto. El pergamino, eran de pieles de animales, los cuales fueron perfeccionados y acondicionados para poder escribir sobre ellos. Luego tenemos el papel, que fue desarrollado por los chinos a base de residuos de seda y de paja de arroz o cáñamo, y el algodón, que se dieron durante el siglo II. También vemos que con el papel podemos fabricar lo que son billetes y mobiliarios tanto para hogares como oficinas. Gracias. Las tintas e instrumentos para escribir son uno de los grandes secretos de los escritores monásticos y también de los talleres medievales. Esto era una formulación de las tintas que esto le iban a permitir desarrollar una mejor producción literaria o, para ser más precisos, una función de copistas, hasta que se da la irrupción en el siglo XIX y cambian las tintas por las actuales. Entonces ahí ya deja de ser un gran descubrimiento para los escritores y para los copistas. Ya, entre estas tenemos las tintas obtenidas de las agallas de robles, que dan un color marrón o sepia muy intenso. También tenemos las que son obtenidas de los tallos de los vegetales, que dan un color verde, y las obtenidas de las cáscaras de granada, que dan un color más rojo. Ya, la tinta china, como su nombre mismo lo indica, viene de la China. Estas son más utilizadas las tintas en barras porque pueden ser disueltas y pueden ser impregnadas en lo que va a ser el material que vamos a utilizar, como por ejemplo la arcilla, y va a quedar completamente impregnada, y con el agua no se va a poder disolver de aquella masilla en la que va a estar escrita.
Y las tintas modernas son las que tenemos actuales, son las actuales o las también llamadas estilográficas, que son las que utilizamos hasta nuestros días y que han sido las más relevantes en el invento de los griegos. Ya, dentro del avance más importante en el campo de los griegos están que inventaron el pincel, el cincel y el martillo, que esto le daban un acabado un mejor acabado a las vasijas plasmadas con pinceladas muy finas. Ya. La pluma es un instrumento de escritura que sirve para escribir. Es preferiblemente la cogían hecha de una ave, pero preferiblemente la cogían de parte debajo de la ala. Ya la pluma en antes se escribía, la utilizaban para escribir, pero con tinta. Y ahora con la invención existía ya la pluma estilográfica y finalmente el bolígrafo. Ya. La primera pluma de acero la inventó el ingeniero inglés Brian Donkey en 1803. Ya, y los fabricantes de la pluma en el siglo pasado fueron William James, William Joseph y Joseph Perry. Ya. En 1884 se creó la primera pluma, el ingeniero patentó la primera pluma. Esa la creó con un depósito de tinta. Waterman patentó la pluma y hacía que le ingresó de una manera uniforme. Le insertaba tinta a la punta de la pluma para que escribiera de manera uniforme, haciendo la manera de escribir al mismo tiempo que, corriera de una sola al mismo tiempo de que se escribía. Ya en los años 20, la pluma estilográfica ya se había hecho historia. Ya, ese fue el principal instrumento para escribir. Ya, en el occidente y continuo, ya, siendo hasta la aparición, ahí fue donde apareció la pluma, hasta la aparición del bolígrafo, y que eso se dio después de la Segunda Guerra Mundial. El bolígrafo comenzó en el siglo XIX, que se había realizado algunos intentos de fabricaciones de pluma que tuvieron un rodamiento en la punta de abajo, pero no fue hasta 1938, cuando el inventor húngaro radicaba en Argentina. El doctor Herbiro inventó una tinta viscosa o también llamada olaginosa que servía para este tipo de pluma y que se popularizó con la marca de Virome. Era verdad que los primeros bolígrafos no escribían nada bien, solían patinar y la tinta que se secaba muy lentamente. Se emborronaba en facilidad, pero el bolígrafo tenía ciertas ventajas sobre la pluma estilográfica. Gracias. El lápiz. Uno de los útiles más difundidos por la escritura es el lápiz. Sus trazos, a diferencia de los realizados con algún tipo de líquido, se pueden borrar con facilidad. El portaminas, que fue patentado en el año 1877, está formado por una barrita cilíndrica de mina insertada en un cilindro metálico o plástico y empujado por un pistón que al girar va expulsando la punta de la mina. La máquina de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el teatro y cualquier actividad que se requiera escribir. Esto empezó las máquinas se empezaron a utilizar desde los finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX. La máquina de escribir, el primer intento de producir la máquina de escribir fue por el inventor Henry Mills, que obtuvo una patente de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714. La segunda patente fue realizada por el estadounidense William Austin en 1824. Él decía las características que tenía su máquina de escribir. Decía que era una rueda semicircular que donde tenía escrito los símbolos se aplastaba la hoja
y eso se lo conocía como tipógrafo. Era una forma más lenta de escribir de lo normal. Las máquinas de escribir modernas tienen una rueda semicircular, un arco semicircular horizontal donde se sujeta el papel. La primera máquina espaciadora fue creada en 1843 por el inventor Charles. Por el inventor Charles, él en ella decía que estaba especializada en forma horizontal, donde tenía las teclas, los pistones que se podían escribir, y tenía sus espacios de renglón. Bueno, en conclusión, las máquinas de escribir fueron de gran importancia para nosotros en los años 80 hasta la actualidad. Las máquinas de escritorio se las puede encontrar en los museos, y esto fue un gran impacto en nuestra sociedad. Gracias.